Y a esta hora recibiendo a un amigo, hermano de la casa. Te amamos mucho. El chef Iván Clemente con nosotros en los estudios. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Aquí estoy enmascarado, nadie me conoce. Mira, esto es increíble. Ajá. El COVID nos ha cambiado la vida a todo el mundo. Esto uno tiene que tomarlo o muy en serio o en broma. Y yo lo tomo en broma, porque mira. La mascarilla te asfixia. Para caminar, para hablar. No puedes hablar de la gente no te conoce. O sea, esto es una cosa tan seria. Pero la gente se toma muy en serio y se muere en el corazón. Así que yo lo tomo en serio y en broma. Seguro. Así que cuando la gente no me conoce, yo, no me conoce ahora, qué bonito. Y entonces cuando camino mucho, que voy con prisa, escalera. Yo digo, no puede ser esta escalera. Estas escaleras de Nueva Vida. No, nunca me había sentido hasta ahora con el COVID con la mascarilla, o sea. Ya vi que me dejaste una nota que dice, Juan, pon un ascensor. Ascensor urgentemente, ¿no? Gracias a Dios ya te están vacunando para el COVID, ¿verdad? Y gracias a Dios pues se espera que ya en los próximos días, semanas, meses, pues ya se acabe esta cosa. Pero hermano, esto es una mascarilla, es terrible. Yo he viajado 110 países, ahora te sé muy en serio. 110 países. He estado en todo China. He estado en todo Asia. Y yo veía en esos países la gente mascarada. Y decía, qué cosa más loca, esta gente está enmascarada. En Japón tú lo ves en los trenes. En China lo ves en todas partes. O sea, sí. Años atrás. 40 años atrás. Siempre ellos han sido así. 40 años atrás. Yo viajaba hace más de 40 años atrás. 40 años atrás. Y decía, pero qué gente más loca esta con esas mascarillas. La única vez que usé mascarilla fue una vez que entré, una vez o varias veces, ¿verdad? A ver a pacientes en el hospital que están críticos, que te ponen de todo, indumentaria, para proteger al paciente. Y la otra, en países fuera de Puerto Rico, cuando yo estuve en Chile, en los 80 y pico, cuando el terremoto de Chile, se cayó el país entero. La tierra se abría. Yo vi ese terremoto, que se abrió la tierra en Santiago de Chile, y caerse carros completos con familia entera por ahí para abajo. Solo vi yo en Chile, ¿verdad? Y cuando me puse mascarilla, porque mi hotel se cayó. El hotel que yo estaba se cayó, se destruyó, completo. Entonces, cuando busco auxilio a un lugar que estaba cerca, me dicen, pasa mascarilla porque comienza a botar los terremotos cuando son de la tierra, ¿verdad? Los gases. 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 Esto en los 80 y pico, esto fue hace años. Hace unos añitos. Y entonces cuando dice, gas, toma, se puede hacer, y me puse una mascarilla. Y esa mascarilla me protegió por 3 o 4 días allí en ese Pero yo creo que esta te va a proteger un ratito más. Pero como eres amigo mío. Cuéntame. Como eres amigo mío, aquí el tiempo que me queda es monumental. Bueno, muy bien. Si me das la historia de todos los países hoy, no me vas a hablar del proyecto de la Kennedy. Tranquilo. Y a eso fue lo que vinimos. Es que nunca hablamos, chicos. Cuando hablamos hay que aprovechar este momento. Pero es que aquí, mira, Fernández Reyes ahorita a las 9:20 me dice, me hace así. Me hace así. Gracias por la invitación. Nos quedamos ahí pegados porque son fascinantes las historias, pero sabemos que hay una historia aquí pasando. Fresca, algo que se está haciendo historia. Tengo un amigo, un buen amigo, un pastor, que me decía, Clemente, te conozco hace más de 40 años. Y siempre tu vida ha sido tan rara. O sea, tu vida siempre ha sido tan extraña. O sea, tú cuentas testimonios que después que te vas de mi iglesia, me dice Iván García de Nahuabo, en la mina, me dice, o sea, tú te vas de mi iglesia, la gente me sienta y me hacen una rueda. Eso es verdad, eso es lo que cuenta es verdad. Y mi respuesta siempre ha sido, dice Iván García, mi amigo, dice, bueno, él lo cuenta, yo lo conozco, yo se lo creo, si hagan milagros, no puedo hacer más nada. Cuando me dan el museo, la gente no sabe que la gente cree que el museo vino de ayer. No. Han sido 11 largos años trabajando con niños en Puerto Rico sin dinero, sin ayuda. O sea, la gente no creía en este proyecto. Cuando comenzamos, la gente no creyó, punto, no creyó, porque es que, o sea, aquí la gente no cree que hay hambre en Puerto Rico. La gente no cree que hay hambre, la gente no cree que hay necesidad, porque tú estás bien, o sea, tú estás bien, mi zona de comodidad está tan segura, que yo estoy bien, todo el mundo está bien, y está equivocado. Cuando comenzamos, pues yo dije, bueno,
me botaron de un edificio que estábamos cuando comenzamos. Luego me fui a una escalera del museo. O sea, hace ya 10 años, ¿verdad? Van bajando los años. 11, después 10. Estaba la escalera del museo, o sea, estaba la escalera, ¿verdad? No había más nada más que la escalera y una pared, no había nada allí. Y estamos con los niños allí. Llegó Santini, el alcalde Santini, que fue el alcalde de la ciudad, y con abogados, y yo tengo evidencia de esto, no es mentira, con abogados y con policía me sacó de allí, con todos los niños. Bueno, me sacó y yo monté la carpa al frente. O sea, me botó de allí, yo te monté y monté la carpa al frente. Y que monta la carpa, que en su momento no era creyente, dijo, pero usted está loco. Estoy loco, móntela ahí. Y me persiguió Santini por toda la Kennedy. O sea, yo montaba la carpa aquí, bueno, él montaba la carpa alquilada. Y el próximo sábado, domingo, me decía, chef, Clemente, esto es problema serio, pastor. ¿Qué pasó? Donde montamos la carpa el sábado pasado, hoy en línea roja de bomberos. Son de 10,000 pesos multando. Podemos montar la carpa ahí, montar más adelante. Montamos la carpa por toda la Kennedy. Y un día los nenes, ya está el museo hecho, todo está listo. Y nos inauguraron, fiesta, bueno. Y montan frente a un elefante precioso que allí bello. Sí. Y los nenes empezaron a decirme, llévanos al museo. Y cuando yo me veo esa disyuntiva, yo tengo que decidir entre dar comida, pagar comida o llevarlo al museo. Eso hay que pagar. Yo le digo a los nenes, vamos a entrar. Llama a la administradora. Denme un charity, por favor, si llevan Clemente alimentos 100 niños, en Clemente 100 niños sábado, 100 domingo. Hoy son 2,000 a la semana. Y 2,000 ancianos, 3,000 ancianos. Y le digo a la administradora, denme un charity para que vean el museo, que paguen. Le dije, pero señora, son niños pobres de San Juan, que paguen. ¿A quién puede llamar sobre usted que me ayude? A nadie. Wow. Le dije, pero señora, yo llamé, conseguí el teléfono Santini de él, personal. El alcalde soy Iván Clemente, alimentos 100 niños sábado, 100 domingo. Le expliqué lo mismo. Le dije, denme un charity que los niños vayan al museo y que entren, son niños pobres. O sea, que me dijo, que paguen. No espíritu. Yo me quedé así, tú sabes. Le dije al alcalde, y me dijo, no continuemos hablando de esto ya. Ya está dicho. Aquí la gente está gratis. Mentira. Ahí estaba gratis Baldwin, Marista, San Ignacio, la gente de, Entonces yo le dije al alcalde, y cuando insistí, me dio sobre mi cadáver. La soberbia de él era una soberbia terrible. Le dije al alcalde, ¿sobre qué? Mi cadáver. Aquí no entra nadie gratis. Y yo me enojé, porque oye, los niños son para mí prioridad. Y me puse el pelo lacio. Y le dije a Santini, el alcalde, ¿sabe qué, alcalde? Pues sobre tu cadáver, todos los niños de Puerto Rico van a entrar gratis al museo, porque yo seré dueño del museo. Wow. Eso fue hace 10 años atrás. Lo demás historia. Wow. Hoy, el museo le pertenece al Comodoro de la Kennedy. Wow. ¿Una pregunta? Qué impresionante. ¿Cuándo se materializó la donación oficial del municipio de San Juan bajo Carmen Yulín Cruz al comedor de la Kennedy? El 4 de diciembre. Hace apenas Par de días. 15 días. O sea, 14 días. Porque ya lo estaba trabajando, pero oficialmente fue recién. No, la firma del contrato. La firma del contrato. Fue ese día. Okay. Ese día. O sea, ¿quieres que te cuente historia? Esa parte de historia. Sí. No. Ok. Yo estoy, o sea, me dan un premio en el Capitolio. Ajá. El premio Sister y Soledad Ferré. Ajá. Y otro premio más. O sea, yo estoy allí y me dicen, ¿quiere hablar, chef? Ok, claro que quiero hablar. Capitolio. Yo dije, ¿tengo oportunidad? Ajá. Le dije a Johnny Méndez, honorable Johnny Méndez, y honorable, ¿cómo se llama el otro? Tomás Rivera. Chat. Le dije, mire, me dan la oportunidad y le hablé. Después que le hablé, le dije, mire, usted ha cerrado 500 escuelas. Hoy son retoradas de cantazo, hoy son prostíbulos, hoy son caballerizas, hospitalillo de droga. Deme 6 a mí. 6. En Puerto Rico no comen 397,800 y pico niños al mes. No comen. Le dije, deme 6 a mí. Uno en el oeste, otro en el sur. Yo estoy planeando aquí, ya el mapa lo tengo aquí. 2 en la montaña y todavía está, ese plan está. O sea, el museo solamente es una entrada. Le dije, uno en el sur, uno en el oeste, 2 en la montaña, uno en el norte, otro en el este. Le dije, y de mira cómo estén.
démela con propiedad al comedor de la Kennedy. Sin su dinero, como está. No quiero su chavo, como está. Y le dije, esto fue en pleno, le dije, ¿saben qué? Y yo con mi país, que es un país de gente buena. Y cada vez que yo digo esto me emociono porque mi país es un país de gente buena, man. Claro que sí. Mi país es un país de gente buena. No importa que la gente diga que maten gente, que mi país es un país de gente buena. Y le dije, con mi gente, con mi país, vamos a remodelarla. Vamos a hacer un comedor en cada una de ellas. Y van a comer no los 300,000. Va a comer todo Puerto Rico gratis ahí, le dije. Le dije, porque mi país no es un país de gente rica. Mi país es un país de gente pobre con bolsillo de gente rica. Mandaron hasta un espía al comedor. A ver si era verdad lo que estaba haciendo. Pero yo no tengo nada que esconder. Ahí está la evidencia. Yo todo lo fotografío. Yo todo lo pongo en Facebook. Yo soy un tipo claro. O sea, yo no ando con escondidilla. Que sacaron hasta un video del comedor en la Cámara, en el Senado, impresionados por lo que estaba haciendo. Son 11 años, 2 días. Pero ¿saben qué? Ni un pupitre me dieron. Ni un pupitre. Yo salí en pelotadura. Salí en pelotadura. Yo siempre digo antes y después de pelotadura. Porque en pelotadura fue que me lanzó. Es que todo el mundo conocía con el comedor. Y me invitan porque me invitó Ferdinand a través de uno de sus patrocinadores. Y entonces da la gracia de Dios que esos días me dio el Departamento de Educación, que es otra historia, comida podrida a mí. Ay, Dios mío. Podrida a mí. 300 libras de comida y de las 300, 200 tenían gorgojo, estaban podridas, bueno. Y entonces, cuando va a terminar ya la entrevista con Ferdinand, que estaba todo bien, todo cool, en el comedor, él dice algo para decir, y yo me acordé de la comida podrida. Eso fue el Espíritu de Dios. Y yo dije, ¿cuál es mi cámara? Esta, chef. Le dije, este mensaje es para la señora gobernadora. Señor, esa mujer a mí no me soporta. Señora gobernadora, pedí comida sin querer. Yo tengo comida de más, pero porque estaban dando comida al Departamento de Educación y me dieron 300 libras de comida, 200 estaban podridas, con gorgojo, dañada, no apta para comer. Y le dije, si usted quiere dar comida a los niños y quiere botar comida dañada, bótala en su casa, no me la dé a mí. El rey de aquel día, el señor Ferdinand, subiste al cielo. La gente, bueno, me llama, a raíz de eso me llama la alcaldesa. Comenzamos a hablar del lugar y hablamos, bueno, mire, ¿en qué le ayudo? La alcaldesa le dije nada. Pero me dijo, yo le dije nada. Entonces, todo quedó ahí. Pues porque yo, mi papá me enseñó a mí, no pidas nada a los políticos, nada a los políticos, pídaselo a Dios. Y yo soy así, yo soy así por ya hace 50 años de vida y no voy a cambiar. Así que yo, pasa el tiempo y otra amiga, hablo con la alcaldesa, que eran amigas, mira, papá, ayúdame al comedor. Y otra vez me invita, ella esta vez me invitó a la alcaldesa a una cosa que ella tenía del hambre, para que yo hablara sobre el hambre. Yo hablé sobre el hambre. Mi experiencia, suficiente. En Puerto Rico y en el mundo entero. Siempre trabajo contra el hambre. Y cuando termina de hablar, ella me dice, tenemos que hablar usted y yo. ¿Cómo hablar? Termina todo y me dice, chef, otra vez en que le ayude. Nada, alcaldesa, yo estoy bien. Comida, yo tengo comida. Dinero, soy millonario. Soy millonario, Juan. Bueno. Muy bien, tú no. Con las riquezas de Cristo. Por eso. Amén, Otro amén. millonario. Y me dice ella, bueno, che, pues usted está bien, pues no le ayudo en nada, pero si usted quiere, no sé. Le dije, gracias, estamos bien. En ese momento no le hablaste del museo. Para, ya me estoy pidiendo. Le digo, creo que gracias, a ver. Para, un momento. Una pregunta. Ya, o sea, no tengo nada del Senado de Cámara, no tengo nada. No tengo nada. Le digo, señor alcaldesa, un momento, pregunta. Sí, dígame. Le digo, alcaldesa, ese museo está ahí, está cerrado. No puedo lo que ella dijo. Sí. Le dije, yo lo quiero. ¿Cómo es? Yo lo quiero. ¿Cómo usted lo quiere? Le dije, mire, este es mi plan. Yo fui con todo.
pero platinadamente, no para decirlo a ella, porque no, yo nunca pensé que mi oración se iba a dar tan rápido. Yo llevaba 11 años orando por ese museo, 11 años orando. Yo ponía a los nenes a orar. Levanta la mano para allá, en la carpa, vamos a orar, eso es nuestro. Los niños orando conmigo. Entonces, cuando ella me dice, eso está cerrado ahí, y le dije, yo lo quiero. ¿Y por qué usted lo quiere? Le dije, yo voy a mudar para allá, en Comodoro de la Kennedy. Le dije, lo voy a recondicionar. Lo voy a abrir. Y le dije lo que dije a Santini. Todos los niños Puerto Rico entran gratis y comen de mi comida. Chef, me dijo, ella es bien social, ella le gusta mucho. Chef, me dijo, eso es maravilloso. Le dije, así es. Me dijo, es suyo. ¿Cómo es? Es suyo. Le dije, ¿y qué hacemos? Vaya a verlo ahora mismo, vaya a verlo. A ver si le gusta. No, ya me gustó. Me envió con sus abogados. Ese mismo día al museo. Eso yo se lo agradezco. O sea, ella no habla y ya por lo menos conmigo, no importa lo demás. Conmigo ha sido esto sí, esto no. Y eso yo se lo agradezco a ella. Y me dijo, vaya a verlo ahora mismo, chef. Yo fui a verlo. Porque yo le dije a ella, ya yo no me gusta, ya. Pero vaya a verlo como quiera, con mi abogado. Fuimos a verlo, lo corrí completo. Esto es mío. Uno de sus abogados, que todavía está trabajando con ella, ya se va ahora, me dijo, fue atrevido. Y me dijo, ¿usted quiere? ¿Qué parte usted quiere del museo? ¿Qué parte usted quiere? Le dije, parte, completo. Completo, ¿Qué parte que yo quiero? No me gusta esa cocina. No. Esto va a ser mío. Le dije, esto es mío ya. Me dijo, eso lo veremos. Le dije, no, ya está dicho. Y me fui. Así, eso fue. Me fui. Cuando me llama por la tarde, me dijo, chef, ¿qué hay? Le dije, bueno, lo que hablamos. Me dijo, es suyo. ¿Quién se cayó? Orlando. Le digo, que sonó un ruido ahí. Le digo, alcaldesa, lo que hablamos, está claro, muy bien, papá es suyo. Ahí pasamos al proceso de la legislatura municipal. Óyeme, que los que están ahí, son unos despiadados, son insensibles, son abusadores. ¿Sabes por qué, Juan? Y aquí, ¿cuántos minutos quedan? Ya, 1 minuto. Ya. Pero no cuento nada, porque esta es la parte que más te gusta a ti. Esta parte me queda ahora, te gusta más a ti que lo que te he dicho. No me dio. Iván, Fernán por lo que dijo se lo perdió. En 1 minuto, ahora mismo el pueblo de Puerto Rico que escucha Nueva Vida, Esta parte te va a interesar más a ti que toda. ¿qué obtiene allí de lo que estás haciendo? Porque ya lo abriste. Espera, no está abierto todavía. ¿Todavía? Oye, eso no es un sábado. Que estaba en abandono y hay Dime que... que necesitas para que la gente... Vamos a abrirlo. ¿Qué hay que hacer? Yo voy a inaugurar el verano 2021. Ajá. Lo que pasó el otro día, el miércoles, fue solamente encendido navideño. Está prendido, eso yo lo aprendí. Fuego artificial, consigo fuego artificial. Pelado, yo está pelado, fuego artificiales. O sea, yo consigo ¿Pero lo qué que sea. necesita? Que la gente siga apoyando el comedor. Sigan enviando dinero, sigan enviando regalos. Eso no hace falta más nada, comida. ¿Cómo lo hacen? ¿A dónde? A través del comedor de Kennedy, usted entra a donar en ATH móvil y usted pone arriba en la parte de donar el comedor de la Kennedy y usted envía su aportación y me ayuda. Yo tengo que repartir 5,000 regalos ahora la próxima semana. Wow. Sí, yo reparto 1 y 2, son 5,000 regalos. Así usted me puede ayudar. Si me quedan 1,000 pesos, yo los cojo, me quedan 2,000. Si me quedan 1,000, me quedan 5 pesos, 2 pesos, 1 peso, 50 chavos. Si me da un peso, yo compro el paquete de arroz. Así que yo como cuento. Gracias, Iván. Tremendo. Juan. Voy a dar con esto. Viene Luis Roy ahí, lo tengo ahí al Yo lado. lo sé, Juan. Oye, Juan. Oye, dame un minuto, Oye. La alcaldesa de San Juan dijo con su boca de comer, yo lo pasé. Me dijo, solamente por la fe que practica el chef Clemente, la asamblea municipal se opuso a darle el museo al chef. Te lo dejo ahí. Oye, se levantó y se fue, mira. Mira, se fue. Se fue. Acabó el tiempo. Iván Clemente. Nos bien. quedamos con las ganas, pero después El seguimos. comedor de la Kennedy. Bendiciones. Estamos, Iván, Dios te cuide. Se le quiere.